hay tesis, arte, cultura y educación. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a los diálogos de Aistesis. El día de hoy, como siempre, en esta sección nos encontramos pues de manteles largos, ¿no? Nuestro invitado de hoy en los diálogos es el maestro Osiel Mendoza. Bienvenido, maestro. Él es licenciado en psicología por la Muchas Universidad La gracias. Salle y maestro en psicología de la educación con perspectiva psicoanalítica por parte del IMSET. Es docente a nivel universidad y maestría de la carrera en psicología y ha sido director académico de centros educativos. También tiene su consultorio privado de psicoanálisis de la vertiente lacaniana. Una vez más, muchas gracias, maestro, por haber aceptado esta invitación y estar acompañándome para presentar aquí, y usted como experto, obviamente, en el área, el tema del día de hoy que hemos denominado salud mental, con un enfoque obviamente dirigido pues a esta situación global en la que estamos viviendo, pues yo creo que ya desde hace más de un año, que es esta pandemia por COVID-19. Una vez más, creo que el agradecimiento no es suficiente porque usted esté aquí y sea bienvenido a este espacio. Muchas gracias, maestro. Por, Me parece que por miles de Muchas años, gracias. por muchísimos años, gracias, por muchísimos años, los seres humanos hemos tratado, bueno, es un decir, ¿no? De explicar y controlar estos comportamientos, vamos a llamarle atípicos, pero los intentos siempre terminan pues o derivan de alguna manera de las teorías o modelos de conductas que son normalmente populares dependiendo de la época en la que estemos nosotros insertos. El propósito de tales pues paradigmas, como diría Kuhn, consistiría entonces en explicar el por qué alguien actúa, es o hace las cosas de determinada manera. Y me parece, creo yo, desde ahí, y no puedo negar la cruz de mi parroquia, que desde la antigua Grecia a la mente se le ha llamado desde Aristóteles probablemente y desde mucho antes se le ha llamado alma o psique y se considera separada o se le ha considerado en muchas ocasiones separada del cuerpo. Si bien muchos han pensado que la mente puede influir en el cuerpo y a su vez este puede influir en la mente, la mayoría de los filósofos buscaban pues las causas de esta conducta atípica, ya sea en un lado o en el otro. Esta decisión me parece que dio lugar a estas tradiciones de pensamiento, de un comportamiento atípico, de un comportamiento anormal, desde la perspectiva de la tradición, vamos a llamarle mítico-mágica, sobrenatural, biológica y obviamente psicológica. Y los seres humanos pues siempre hemos puesto la existencia de agentes externos a nuestro cuerpo y ambiente que influyen en nuestro proceder, ¿no? Llamémosle dioses, llamémosle como le queramos llamar, ¿no? Nuestro pensamiento y también fuera de nuestras emociones. Estos agentes, llamémosle, insisto, divinidades, demonios, espíritus o como sea, así como también inclusive campos magnéticos, la luna, los astros o fuerzas impulsoras, lo que sea, ¿no? Y desde la perspectiva biológica, estos trastornos, al menos de lo poco, lo mucho que sé, ya ahorita nuestro invitado nos apoyará a discernir de mejor manera todo esto. Desde la perspectiva biológica, los trastornos se atribuían a enfermedades o a desequilibrios químicos. Ya también Hipócrates, por ejemplo, que es considerado el padre de la medicina moderna, puso en entredicho, entre otras cosas, la creencia de que, por ejemplo, la epilepsia era una enfermedad divina o sagrada, y de alguna manera todos temían precisamente esas circunstancias, ¿no? Pues esa es la idea de lo que vamos a plantear el día de hoy y obviamente la perspectiva psicológica estaría genial que ahorita el maestro Osiel Mendoza nos pudiera hacer favor de apoyarnos. Maestro Osiel, ¿qué es eso de la psicología? Bienvenido una vez más. Gracias Jesús por la invitación, gracias al auditorio por escucharnos. Am, híjole, efectivamente este debate tiene mínimo 2.500 años. Mm, me gustaría a lo mejor comenzar con algunas posturas justamente para saber qué papel tiene la psicología en todo esto. Hay que recordar que la psicología también es un producto político, ¿sí? Ha tenido también la psicología un serio problema para ubicarse en qué rama o en qué tipo de las ciencias pertenece, ¿no? El positivismo alemán
ubica originalmente a la psicología dentro de las ciencias sociales. Yo siempre que doy clases a nivel universidad, me ha tocado dar varias veces la materia de epistemología y de psicología, y esta es la cruz de mi parroquia, ¿no? Decirle siempre a alumnos y mis alumnas que no debemos entender a la psicología desde su postura actual, postmoderna, ¿no? Sino que tenemos que encontrar a la psicología y su razón de existir también desde un punto de vista historiográfico. ¿Por qué? Porque efectivamente el primer debate que tenemos sobre cuerpo y mente lo tenemos con Aristóteles y Platón, ¿sí? Podemos ver cierto enfoque monista en Aristóteles monista, sí, ¿cierto? Y en Platón un poco más la cuestión dualista. Y estos dos, desde el Organón, ¿no? Está el Organón y el Banquete, respectivamente, dos textos de estos dos grandes filósofos, podemos ver cómo es que la psique, el psiquismo, estaba posicionado, ¿no? Luego vamos a toparnos con el Imperio Romano, su expansión por toda la Europa, y tenemos que reconocer que el cristianismo tiene una fuerte influencia por la filosofía romana, que a la vez copia la filosofía griega, ¿no? Algo muy diferente a lo que podemos ubicar con una teología declarada en el judaísmo, ¿no? Eh, eh, en algún momento estuve en una charla del impacto del judaísmo en la cultura hebrea, en el psicoanálisis, que es mucha también, ahorita lo voy a decir. Posteriormente, Freud era judío, claro, pero digamos que el acercamiento teológico que se tenía en el judaísmo es una tradición muy milenaria, ¿no? Entonces, la teología ubicada es una teología muy separada de los griegos, aunque había esa influencia, la concepción del alma. De hecho, la tradición del pueblo judío no tenía como un alma, como lo encontramos en la filosofía griega, puesto que esta concepción de la cual el cristianismo emerge estaría fusionada a una esencia, una trascendencia muy diferente a la que encontramos en Occidente, ¿no? De hecho, es muy interesante porque las tradiciones judio-cristianas se posicionan a partir, y los que estudian psicología, filosofía, sabemos que va a depender justamente de la ideología dominante. Entonces, la ideología dominante hace que esta concepción se localiza a lo que después Foucault va a llamar biopolítica. Tenemos el caso de Sócrates, ¿no? Que es acusado por corromper a la juventud, ¿no? Por ser un cuate muy hippie, bueno, lo que hoy entendemos por hippie, que no se queda lo que dice la religión, etc., ¿no? Entonces, justamente ahí vemos un acto de punición pública por no seguir la ideología dominante, ¿no? Y esto se va a extender posteriormente, pues, por el cristianismo en Europa, por el proceso de evangelización en las Europas. El primer contacto que se tiene, y esto ahí es donde empezamos a hablar con lo anormal, son con estas posturas dialécticas de los pueblos germanos. El cristianismo no tiene mucha resistencia porque el nivel de conversión o evangelización en el Imperio Romano fue automático, fue fascista, ¿no? Fue autoritario y sustitutivo. Vamos a reemplazar a los dioses, vamos a reemplazar a Júpiter por Dios, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que pasa en los procesos evangelistas de Mesoamérica, ¿no? Pero tuvieron un problema con los germanos, con los pueblos germanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una adaptación teológica derivada de los nórdicos, donde existía Odín, me parece que es Otán, esta derivación del vocablo que se le hace entre germano-ruso, ¿no? Y el problema de ellos es que lo que para el cristiano sería el infierno, para los germanos nórdicos rusos sería lo cool, ¿no? El Valhalla. Entonces, el proceso de evangelización de aquellos tiempos era a partir del miedo, del terror, de la no trascendencia.
Pues porque los romanos, con esa tradición griega, pues tenían al Ares ubicado como un inframundo, ¿no? Entonces fue más fácil decir para los cristianos, tu inframundo es el infierno y yo te prometo esta ideología que vas a ir a un plano superior al Ares, ¿no? No al Olimpo, porque eso no existe, pero entonces vamos a hacer una metatrascendencia y entonces no vas a ser olvidado, vas a tener la promesa de ver a la gente que amas, a Dios, vas a alabar a Dios, ¿no? Entonces esto para la cosmovisión griega era muy, muy, muy padre, ¿no? Pero para los germanos no, porque ¿cuál era la lógica del Valhalla? A ver, podía ser ratero, podía ser asesino, podía ser inclusive violador, ¿no? De toda índole. Y no importaba si al final mostrabas valentía y eras un guerrero, ¿no? Entonces, la lógica de lo más cool en la religión nórdica era ir al Valhalla, trascender al Valhalla y literalmente morir y resucitar todos los días en batalla y acabar tu día en un banquete y en un acto mega placenterote, ¿no? Eso eternamente. Y esta onda, y ahí está el asunto de lo atípico, el primer asunto para diferenciar lo, lo cool de lo no cool, el pecado de no pecado, fue el asunto de la sexualidad, ¿no? Pues porque estoy recordando ahorita un texto que me gusta citar mucho en clase, es la propiedad privada, la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Texto, porque es familia, la propiedad privada y el Estado, sí, de Engels, Friedrich Engels, en donde hace un análisis Engels de la relación de la propiedad privada con lo que viene siendo el género, ¿no? Por decir, en la gens griega, que él habla bastante, la mujer no tiene derecho a la propiedad, pero en las sociedades nórdicas sí. Entonces, la gens griega, que es la que deriva de la tradición cristiana, la mujer no tiene derecho a la propiedad. En la tradición judía de aquel entonces, bueno, ahorita, la mujer tampoco tiene derecho a la propiedad privada, ¿no? Tiene que acceder a ella en matrimonio con un varón. Entonces se topan con dioses diferentes a los que los romanos tenían, con lógicas de la trascendencia muy diferente, con una sexualidad amplia. Recordemos que las germanas y posteriormente los nórdicos, los danes para arriba, ¿no? De esa zona, la mujer participaba en guerra. Está el término escudera, pero había guerreras, ¿no? ¿Y cómo puedes acceder a tener esclavos o propiedades en batalla? Por eso el hombre podía acceder a tener propiedades porque era el que peleaba en batalla. Y siempre se le considera a la mujer como menos ávida, menos fuerte, pero los vikingos demostraron que no era así, los nórdicos, los hermanos, demostraron que no era así, y la mujer accedía, robaba, mataba y tenía acceso a una igualdad de la propiedad, ¿no? Y eso para el pueblo o la tradición judío-cristiana, evangelizada por el Imperio Romano, fue muy impactante, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo más fácil? Atemorizar y decir que eso era pecado. De hecho, recordemos, eso es como un poquito más sabido en la popularidad, que fue ahí en donde se le genera una imagen del diablo, ¿sí? De bestia. Antes el diablo no tenía figura, no tenía gente, había la descripción del Juan, del Apocalipsis, de la bestia, de los cuernos, pero fue con el impacto de los pueblos hermanos donde el diablo se le da ese cuerpo de cabra, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a ver lo atípico de nuestra era, ¿no? Ya estamos hablando de la época de Cristo, la época. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurre? Pues que toda la filosofía patrística, ¿sí? Toda la filosofía derivada de las sociedades eclesiásticas posicionan, pues podemos localizar a lo mejor así en la Edad Media, al estudio del hombre a partir de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha denegado el saber y porque todo el saber iba asociado a la libertad, entre ellos a la libertad sexual, la propiedad, y eso no le convenía a la organización de aquel entonces, ¿no? Entonces, la primera sociedad que castigaba el atípico, pues fue la sociedad europea occidental. Para tener este punto, me gustaría citar algo que me impactó bastante, la verdad me impacta bastante, pero también a los chavos,
Eh, es un texto que se llama La locura ecocida de Luis Tamayo. Luis Tamayo, con esta, muy respetado. Y por ahí de la página 19, no sé si por ahí, 20, primer capítulo, hay un pie de página muy interesante que narra Luis Tamayo que se topa con un doctor en la Universidad de Tokio, ¿no? En los años 70, 90, no recuerdo bien, y le dice, oye, ¿sabías que antes no había esquizofrenia en Japón? Y dice Tamayo, ¿por qué? Dice, justamente, dice Tamayo ahí, acaba de salir la primera versión del DSM. El DSM es un manual de diagnóstico estadístico de enfermedades, trastornos psíquicos cerebrales, ¿no? Y la primera versión, de hecho, recordemos que esto es algo muy turbio dentro de la psiquiatría y la psicología, también aprovechando Winter, posicionaba la homosexualidad como trastorno. Y después lo sacaron, me parece que lo sacaron más a presión social que a convicción propia de la psiquiatría. Pero causa mucho sentido porque decía este profesor de Japón, que no recuerdo el nombre, es que la religión Shinto tiene cerca de 3 millones de dioses. Y si tú ibas por la calle y veías a alguien hablando con una piedra o siendo un árbol, eso era divino, ¿no? Entonces, la gente no los denigraba, no los encarcelaba. La mayoría de los que generaban asesinatos no era el cuate que estaba hablando con una piedra, era pues el shogunato, ¿no? Bueno, lo más reciente, el shogunato, los samuráis, eran los sicarios de cada señor feudal, ¿no? Y ellos, pues, no precisamente eran psicóticos, a lo que tendremos por Occidente, ¿no? Entonces, el budismo y el shintoísmo en este caso demuestran que el carácter de anormal no está asociado a la locura. El carácter de anormal en las sociedades niponas, sociedades asiáticas, estaba más asociada a la desobediencia que al delirio. Y entonces es muy interesante porque decimos, bueno, la locura es una invención europea, eurocentrista. Parece que sí, parece que sí. Recordemos también que cuando hay la evangelización, acabamos de terminar en 1530, menos de un siglo de haber acabado oficialmente o históricamente, ¿no? Los historiadores, algunos me apedrarán, pero bueno, se acaba históricamente la Edad Media más o menos con el descubrimiento de América, y tenemos algo muy parecido porque el cristianismo se topaba con un nuevo reto. Dijo, a ver, a todos los pueblos germanos, a los pueblos asiáticos los sometimos en esa evangelización, en esa normalidad. ¿Cómo la vamos a hacer con este pueblo politeísta, mesoamericano y aparte diverso, ¿no? Porque no solamente eran aztecas, la teología azteca y purépecha, que es lo que tenemos aquí en Michoacán, era muy distinta, súper distinta. Los purépechas tenían una organización social tremenda, donde había participación de la mujer. No puede decir lo mismo o del todo equiparada a los aztecas. Entonces, bueno, falta leer ahí las cartas de Sagún, el Bernardo de las Casas y Vázquez Quiroga, ¿no? En donde hablan un poquito de esas estrategias de evangelización. Y les ponen a los aztecas, bueno, los aztecas como imperio, los mexicas como imperio predominante en esta zona de América, la metáfora del infierno, porque los aztecas también tienen inframundos, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporaban este asunto del cielo? ¿Por qué? Porque si vas al cielo, y de hecho ahí voy a abrir un gran paréntesis, encontramos la primera división, Jesús, no solamente de lo anormal, sino lo que viene haciendo el teje y el manejo de lo que es el discurso capitalista, la meritocracia. ¿Por qué? Porque el cristianismo es meritocrático, ¿no? Te portas bien y se está haciendo como una bitácora de tus acciones que al final San Pedro las va a leer o Jesús las va a leer y entonces va a ser un juicio y te va a dejar entrar o no como si fuera un examen, ¿no? Como si la vida fuera un examen. Entonces, lo interesante acá es que tanto los pueblos germanos como los pueblos mesoamericanos no había esa concepción meritocrática, ¿no? Dependía mucho de cómo moría. Sabemos muy bien que, por ejemplo, los niños, las mujeres que morían en labor de parto iban a otro tipo de cielo, los guerreros a otro tipo de cielo, o sea, diferentes estatus del cielo, no como el de Dante Alighieri, ¿no? De la Divina Comedia, era otro tipo de división, no meritocrática. Entonces, ¿cómo evangelizabas si no podías causar terror como los germanos? ¿Cómo evangelizabas si no había la tensión del terror
o la lógica meritocrática, pues bueno, lo más fácil fue una, asociar sus deidades con santidades, y la otra, no recuerdo cuál de estos tres obispos que acabo de decir, genera, creo que es de las cajas, genera un relato de que agarraron cúmulo de lumbre, ¿no? Fuego, aventaron, me parece que cerdos vivos, y esos chillidos hicieron esa metáfora y dijeron, eso es cierto, ¿no? Entonces metaforizaron empíricamente un acto humino, atroz, y entonces ya les dio miedo, ¿no? Sabemos que el proceso de evangelización fue muy forzado, con mucha violencia. Y entonces, en esta parte del mundo, logramos, hay un texto también, esto no me lo estoy inventando, esto aparece en la primera mitad del texto de Psicología Crítica del doctor David Pavón Collar. Esto estoy narrando, aparece algo así como que parece que la evangelización decía que la mentalidad indígena, no tengo el libro aquí en la mano, pero decía algo así como, voy a parafrasear, como de débil entendimiento. Entonces, ahí vemos ahora una clasificación que no teníamos con los pueblos germanos. Ahora el indígena era de débil entendimiento. No solamente hereje, nos veían como ocurrió con San Juan Diego, como hermanos que hay que cuidar, ¿no? Al pueblo indígena. Entonces, pues en términos comunes, mensos, ¿no? Mensos que no saben lo que hacen, ilusos, entonces hay que cuidarlos. Y entonces ahí se hablará de uno de los dispositivos biopolíticos que al final vamos a hablar de la biopolítica de este tiempo, por los cuales se justifica no solamente la acción de evangelización, sino la acción de control. Entonces ahí estamos hablando que la anormalidad justifica, o lo atípico justifica la gobernanza. Entonces es triste porque la psicología percibe un tipo de psicología. Yo sí quiero señalar esto. Terminaré con este punto. Cuando hablamos de psicología, no hablemos de una psicología, porque surge la psicología en diferentes tiempos y podemos identificar la psicología moderna con dos países. Alemania, con la Universidad de Frankfurt, que se llamó psicología de la Gestalt, y la reactología rusa. Surgen más o menos a la par. Me atrevería a decir que surge la psicología alemana. Antes estamos hablando de mitad de los 1800, y que es una derivante de la fenomenología, ¿no? La psicología lucha por separarse de la fenomenología, de la ontología, y Frankfurt logra justificarse de Rusia, en cambio, Rusia viene de una lógica marxista, de otro método llamado materialismo histórico, y uno de los grandes titanes de la psicología rusa fue un cuate que es muy famoso tanto en la pedagogía como en la psicología, que es Lev Vygotsky. No, más que este cuate Vygotsky muere muy joven de tuberculosis, da la batuta a su alumno estrella, que es Romanovich Luria, Alexander Romanovich Luria. Y este cuate fue muy genial. De hecho, Luria lee bastante bien a Freud, entiende bastante bien la lógica dialéctica, el materialismo dialéctico, y es considerado uno de los padres de la neuropsicología, por llamarlo así. Entonces, ahí Rusia mete el asunto cerebral del materialismo como tal. Y entonces ahí se crean dos psicologías en un momento de mucha tensión, Primera Guerra Mundial, Rusia se hace URSS, ¿no? Y vemos en 20 años un avance tremendo en la psicología, pero bueno, llega el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia, ¡zas! Se acabó. ¿Cuál es el problema? La psicología que surge en el Estado. Ese es el problema. O sea, es la psicología que es la psicología que aporiza, es la psicología que diagnostica, es la psicología que hace una narrativa terapéutica para acabar con el normal, y que eso está muy, muy lejos de una psicología científica. Entonces, sí me gustaría separar de una psicología banal, efímera, que es la que respondería a estos dispositivos de poder. Ahora sí podemos utilizar el término biopolítica, a la psicología científica, que no tiene un propósito biopolítico de control, de separar lo bueno y lo malo, simplemente estudiar los fenómenos psíquicos. Entonces, ya, me extendí un poquito, pero bueno, la psicología surge sí,
surge así. Sí, 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 y aparte al final de cuentas, como lo comentábamos al principio, ¿no? Y que usted lo retoma así, esta idea de precisamente tener, dependiendo de la época, y al final de cuentas, dependiendo de la época, es este paradigma en el cual nosotros estamos insertos y a partir del cual también nosotros entendemos la forma de ser y de hacer en el mundo. Y al final de cuentas también este proceso, pues que viene de la Edad Media, como lo comentabas, que viene de la Edad Media y que retumba en la Edad Moderna, pues precisamente la Edad Moderna se entiende como esta idea de acercarse a lo uno, ya no a Dios, sino a esta unidad, a este universal, y no eres como nosotros, no eres parte de ese universal, por lo tanto no eres humano y por lo tanto eres lo anormal. Y por lo tanto, pues yo te voy a tratar precisamente no como humano, sino como, en todo caso, creo que por ahí están las cartas que se enviaban de América a España y que creo que no nos bajaban de animalitos de la creación, a lo mucho, pero humanos no eran. Entonces, de alguna manera, ese proceso anormal se vino dando desde entonces y precisamente desde ahí, cómo poder entender entonces esta idea quizá cargada de un montón de etiquetas y de un montón de cosas que normalmente se suceden ahí, cómo entender esta idea de la salud mental porque al final de cuentas, la idea de la mente, la idea de que nosotros entendemos el mundo, pues precisamente a través de la mente, cómo poder entender qué es eso de la salud mental desde la idea de la psicología. Ok, en esta discrepancia de las dos psicologías, hablaré de la primera que era más popular, la norteamericana. ¿Qué es lo que ocurre? Después de 1945, llegan muchos soldados, lacerados, trastornados, muchos murieron en la Segunda Guerra Mundial y recordemos ahí que Estados Unidos pacta en el sector productivo incrustando a la mujer como fuerza productiva, ¿no? O sea, es como un marxismo, pero no por convicción de Estados Unidos, sino porque no tenía fuerza laboral. Entonces, lo que ocurre es que ya regresan al el varón, ¿no? En esta supremacía masculina, y entonces Estados Unidos tiene una discrepancia y dice, ¿qué hago con esto? ¿A quiénes puedo pensionar? ¿Y a quiénes los tengo que forzar? Porque no puedo pensionar a 1 millón, 2 millones de soldados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la primera psicología que surge es la psicología laboral. A lo que muchos creen que es la psicología clínica, surge la psicología laboral, porque tenía que hacer reclutamiento y selección de personal de los soldados que venían lastimados de guerra. Y tenía que ocuparlos con el conocimiento previo que también el ejército cree en ellos, ¿no? Balística, telecomunicaciones, etc. Y entonces, bueno, le cuesta más o menos 5 años a Estados Unidos hacer reclutamiento y selección de personal, y a partir de los años 50, ¿qué es lo que tenemos en Estados Unidos? Eh, Recordemos estas series de televisión, prototipos, ¿no? De los años 50, blanco y negro, de la familia norteamericana ideal, ¿no? El papá con traje, un maletín, sale vestida a su esposa, eh, y es un prototipo de la mujer pegada, sumisa, muy arreglada, ¿sí? Madre de tiempo completo y no inteligente, pero curiosa, ¿cómo llamarlo? Que cae bien, ¿no? Y entonces sometemos, porque Estados Unidos, su organización social era así, eso era lo normal, esa era la familia normal, ¿sí? Entonces Estados Unidos dice, bueno, ya ubicamos a un sector productivo, al final la producción, lo que importa en el mundo global, ¿qué hacemos con los que no se pudieron incorporar, los no productivos, los que tampoco están pensionados, pero tienen terror de guerra, angustia de guerra, son violentos? Ah, pues bueno, vamos a normalizarlo, ¿sí? Y es ahí donde surge, antes de la psicología, un papel muy importante de la psiquiatría. Estados Unidos copia un modelo psiquiátrico francés de Pinel, de los 1700, que Pinel aparece en la historia de la Revolución Francesa, porque es considerado el padre de la psiquiatría de ese lado del mundo, porque lo que hacía en Francia era encarcelar a los que estaban a los no patriotas, ¿no? Entonces, el hospital, perdón, y cárcel era muy parecido. De hecho, esto es algo que estudia bastante Foucault.
Y entonces los que eran enemigos del Estado pues eran encarcelados, ¿no? No perseguidos, ya eran encarcelados. Algunos inventados una incapacidad por encargarse de ellos mismos. De hecho, ahí empieza a impactar esta onda que hoy lo tenemos como anexar a los pacientes psiquiátricos, porque eran personas que no pueden valerse por sí mismos y tenerlos en la calle era más problemático, ¿no? Entonces viene la reclusión de estos pacientes. Y Estados Unidos adopta algo muy parecido. De hecho, hay una escena bien interesante a propósito del capitalismo que recuerdo al Capitán América en la de Avengers Infinity War, que el cuate está traumado, está en un grupo de autoayuda de los que se quedan después de la desaparición de Thanos, ¿no? Entonces, ese modelo terapéutico, Estados Unidos lo implementa en los años 50 y era para los soldados. Era un grupo, los grupos de autoayuda. Ahí surge la psicoterapia de grupos, ¿sí? Y también en Europa surge, es curioso, porque uno de los que impactan este asunto, que es muy vergonzoso para el psicoanálisis, fue Didier Rancière. Él genera algunas aproximaciones de una terapéutica pseudo psicoanalítica. Bueno, hago esta mención de lo vergonzoso porque el psicoanálisis no atiende ni en pareja ni en grupo, psicoanálisis individual. Que un cuate haya dicho que se puede hacer psicoanálisis grupal es muy polémico, ¿no? No quiere decir que imposible, muy polémico, ¿no? Y entonces, y de hecho, si nos fijamos, ahí se nota en la psicoterapia del grupo la huella capitalista de reducción de costos. ¿Por qué? Porque tienes a un cuate que no precisamente es psicólogo y ya tiene 50, ¿no? Ese es el modelo que tienen los alcohólicos, ¿no? Hola, soy Ociel Mendoza y soy alcohólico. Y entonces viene el apadrinaje, ¿no? Hola, Ociel, ¿cómo te va? Y entonces cuentan sus cosas, lloran, moquean, sacan esta fiebre catatónica de llorar, moquear y tirarse al suelo y se sienten liberados. Y eso es más rentable porque si no, a estos 50 les tendrían que pagar por parte del Estado de manera particular a cada uno una sesión, ¿no? Entonces, si cada sesión está en $100, por decir, ¿no? Les tendrían que ir $5,000 a la semana. Acá más bien pagas a un terapeuta por 50 cuatro. Y a Estados Unidos, ¿por qué le empieza a impactar la salud mental? No solamente a Estados Unidos, a una Europa devastada por la guerra. No solamente por la rentabilidad, sino por lo que Estados Unidos no ha podido acabar, que es llegar a balear una escuela, ¿no? O sea, lo que vemos que llegan chavitos a balear escuelas, lo veíamos como eran soldados con manejo de armas, eran leyendas nacionales, pues estos prisioneros pasan desde los años 50. Violencia doméstica muy fuerte y algo muy importante que casi no se habla, la migración. Estados Unidos ha sido la cuna de mucho tiempo, pero la Segunda Guerra Mundial fue una oleaje tremenda. Entonces, imagínate, Estados Unidos de los años 50, racista más no poder, ¿no? Racista. O sea, recordamos a Martin Luther King, ¿no? Y súmale pueblos hindús, árabes, europeos, pues no impactaba tanto con la supremacía blanca de Estados Unidos, judíos, asiáticos. Estados Unidos es una ola de migración asiática en los 60 impresionante. Y ¿qué reto se toma Estados Unidos? Bueno, homogeneidad, ¿sí? Lo heterogéneo. Es decir, lo plural hay que hacerlo promedio. Y ahí vemos que la salud mental estaría asociada a que los inmigrantes abandonaran sus creencias, sus estilos de vida y se impactaran a esta productividad de la serie de los años 50. Hechizada es un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo era un hindú con una cosmovisión de 1 millón de dioses, no, tenía que rechazar mis tradiciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, hasta la fecha, no sé, los que nos estén sintonizando pueden ver, pues, te vas a California, te vas a un suburbio y la gente escoge vivir racialmente, es decir, mexicanos, ¿no? Puros mexicanos y latinos, y casi nunca ves esa mezcla. Está seccionada la Estados Unidos de esas formas de vivienda, ¿no? Entonces era muy difícil ver a un afroamericano de los años 70 en un barrio de blancos, ¿no? Entonces ahora era más difícil ver a un hindú, ver, no sé, a alguien de Congo, de otra nacionalidad, en un barrio de ricos, ¿no? Que pudiese tener ricos, porque los ricos están asociados a los blancos, ¿no? Entonces, ese asunto que lo vemos
en el racismo, también lo vemos con la xenofobia. Estados Unidos sufre un problema de xenofobia tremendo, y le sumas que en Vietnam se hace una aceleración de fármacos, el uso de heroína, metafetamina. Entonces tienes un problema que se llaman drogas. Entonces Estados Unidos en los 50, 60 y 70 no solamente tiene un problema de neurosis de guerra, de violencia intrafamiliar, sino un problema de convivencia multicultural y una adicción de la guerra de Vietnam por el opio y otras sustancias. Estados Unidos tiene un problema social fuerte. Y ahí es donde salud mental surge como una prioridad, pero no para rescatar la singularidad del sujeto, insisto, surge para normalizar al pueblo norteamericano. Y de hecho, una de sus formas es el patriotismo. Patriotizar en Estados Unidos es sinónimo de salud mental, porque entonces creo que la primera enmienda, quien sepa me puede corregir con mucho gusto, que dice que defenderás a Estados Unidos de los enemigos internos y externos, ¿no? Entonces, por eso portan pistolas, por la primera enmienda, creo que es esa. Entonces, Estados Unidos se torna muy paranoico en ese sentido y dice amenaza externa e interna. Entonces ve a su propia gente como amenaza y ahí viene la salud mental, ¿no? No como una práctica libre de tus creencias religiosas, culturales, sexuales, sino como una homogenización del prototipo blanco. Y eso se torna muy difícil. Eso es algo que casi no se ve, no se habla porque es muy vergonzoso. Me parece que participa un poco más el asunto de la psiquiatría que la psicología en este sentido. Y esto nos hace preguntar, lo que Foucault en algún momento se pregunta es, bueno, realmente, ¿quiénes son los anormales? Un texto de Foucault, un texto que se llama Los Anormales, que dedica a hablar de esto. Otros más, microfísica del poder, ¿no? Poder. Historia de la locura. Historia de la locura en época clásica, historia de la sexualidad, tomo 1, 2, 3, 4, o sea, Foucault es hermoso. Cabe mencionar en esta onda de los anormales que Foucault era homosexual, ¿no? Entonces, contextualizando Foucault, parece que Foucault se trataba de hablar Foucault de algo que él sufre en primera persona, ¿no? No precisamente una discriminación, sino es algo que él posee una óptica diferente de los autores dominantes de su época. Entonces, vaya, lo que Foucault se pregunta justamente es, a ver, ¿por qué lo anormal es castigable? Y una de las lecturas que podemos dar de la locura, yo me pregunto algo, y hoy estaba preguntando, y es un tema muy, muy delicado, delicado porque casi no se plantea la igualdad desde esta arista, me parece, por lo menos en redes sociales, y percibo que no se plantea así. Hoy es una que celebra la voz, la transición, el discurso, ¿sí? El estilo de vida, trans, ¿no? Trans, es el día trans. Y entonces, leyendo, yo tengo conocidos trans, he leído, tengo pacientes, ¿no? También trans. Y cuando lees este discurso, o sea, ubicas a una sociedad que el trans lo ha patologizado. No solamente desde el TCM, sino a un nivel laboral, ¿no? de desigualdad de oportunidades, ¿no? La misma sociedad lo deniega. Yo me acuerdo que la referencia que nosotros teníamos en los años 90, no sé si lo podrás ubicar también tú, Jesús, de un cúmulo del trans en Morelia, era el Triangulito, ¿no? La calle Guillermo Prieto, Caja del Centro, ¿no? Ese era un lugar donde públicamente, más allá de un oficio, se mostraba con mucho murmullo, mucho humor, ¿no? A esta comunidad, ¿no? O parte de esta comunidad, ¿no? Lo interesante, lo que yo en algún momento me preguntaba es, ¿qué los motivó a estar haciendo esto, ¿no? Porque pareciese que lo único que te obliga la sociedad es que la única fuente de trabajo pudiese ser a lo mejor eso, ¿no? Es algo muy triste. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el movimiento trans, una denigración tremenda, una discriminación tremenda y bárbara. Entonces yo me estuve preguntando, bueno, ¿llegaremos
a eliminar lo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la Castañeda es un hospital muy vergonzoso del Estado de México, de la salud mental. La eliminan, no estoy seguro si fue por un mundial o por las Olimpiadas Celulares de México de 70. Y pues bueno, en la Castañeda se violaban muchos derechos humanos, sobre todo por tratamientos de electrochoques, y una de las poblaciones que tenían en la Castañeda eran una población trans. Entonces, dices, bueno que esta gente, esta comunidad, no solamente esté buscando por ejercer sus derechos, ojalá la sociedad entienda la importancia de la igualdad y de los derechos, ¿no? Sino creo que eso nos invita a preguntarnos también sobre todo el discurso del loco, el loco, que está encerrado, porque está encerrado justamente, ¿no? Y creo que eso nos permite pensar, porque una de las posibilidades legales es que ellos están encerrados porque son un peligro para ellos y para los demás. Y la verdad es que no, son más peligrosos los que nos gobiernan, ellos no están encerrados. Barack Obama, los Bush, con una firma mandaban soldados, mataban y hacían un genocidio tremendo. Hoy en día también con este nuevo presidente estadounidense, ¿no? Que lo primero que hizo entrando fue declarar la guerra. Y también, fíjate que ahorita que mencionas esta idea de la homogeneidad, me viene a la mente algo que también en distintas ocasiones y en distintos lugares yo también, pues ya ves, uno se enamora de ciertas teorías y de ciertos autores y por donde quiera los anda sacando, ¿no? Y resulta que me vino a la mente esta idea precisamente de que precisamente a partir de esta época moderna que vamos a, dirías tú, quizá nos apedreen por ahí, pero vamos a llamarla desde la llegada de europeos a América, más o menos contemplándolo desde ahí, 1500, 1490 y tantos, 1500 y tanto, vamos a plantearla desde ahí, pues de ahí para acá se plantea precisamente un proceso de homogeneidad, de esta búsqueda de lo uno que decíamos hace rato, ¿no? De esta búsqueda de que si no te pareces a esta generalidad, si no te pareces a este concepto, a esta idea, pues entonces tú estás mal. Yo estoy bien. Esta idea también, ahorita que comentabas lo de la película, también lo planteo en muchas ocasiones, me recuerda creo que se llama Matilda, en la cual Danny DeVito le dice, yo soy adulto, tú eres niña, yo estoy bien, tú estás mal, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y obviamente este sistema paternalista en el cual estamos insertos ante un mundo y ante un gobierno paternalista prácticamente en cualquier parte del mundo, pues es precisamente esa la idea. Y de ahí surge algo que en muchas ocasiones, por ejemplo, Luis Villoro, el filósofo mexicano, comenta acerca de precisamente no generar comunidad. Él lo comenta así, sino un proceso de comunitarismo en el cual no haya una unidad específica en la búsqueda de una unidad en específico, en la búsqueda de un elemento único y todopoderoso que nos una a todos, sino todo lo contrario, que cada uno dentro de sus diversidades precisamente hacen fuerte a esta comunidad. Las diferencias son las que permiten que esta comunidad pueda salir a flote y pueda permitir distintas instancias y pueda precisamente pues irse acomodando dependiendo de la época en la cual esté inserto. Hay un proceso de modificación, un proceso de adaptación y cada una de las personas o cada una de las personas dentro de la comunidad, pues dependiendo de sus necesidades y dependiendo de sus aportes, es tan importante como el otro. Entonces, desde esa perspectiva, esta idea de salud mental parece que desde este punto de vista un poco más teórico, me parece que es ese también, ¿por qué no un miedo al otro o a lo otro, a lo Sí, extraño para mí? estaba pensando justamente esto, porque, perdón, si me están viendo mis amigos marxistas, disculpen lo que voy a decir, no recuerdo la cita, pero parte del discurso de Lenin era, estamos hablando de un marxismo materializado en la Rusia socialista, ¿no? Que muchos critican que Rusia regó bastante desde el punto de vista marxista, etc. Bueno, pero una de la ideología de Lenin era que no había mayor muestra del amor humano, de un humano a otro humano, que el comunismo, ¿no? O sea, trabajar para el otro.
¿Por qué? Pues porque el comunismo veía que la única razón por las cuales se acabaran la desigualdad, pues era acabando con la propiedad privada, ¿no? Entonces, la lógica del comunismo era que trabajar para todos, todos para uno y uno para todos, pues era lo ideal, ¿no? Y entonces veías como patológico la persona que no trabajaba para su comodidad, ¿no? Pero ahora en este nuevo discurso, recordando un poquito de Richard Hahn, la introducción de lo distinto, la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, estos textos muy modernones, pues parece que hoy nos empujan cada vez a los chavitos, a los no tan chavitos como uno, al narcisismo, ¿no? A una lógica narcisista en donde Jesús, lo único que importa en este mundo eres tú y al final tú, ¿no? Entonces, incluso podemos ver en redes sociales estos discursos, ¿no? Cásate. Vi un día este mensaje de texto whitezica, ¿no? Cásate hasta que hayas visitado 7 países. No manches, yo también quiero visitar 7 países, pero eso no va a terminar. O sea, ahí está el imperativo de todos modos, ¿no? Cásate hasta que, ¿no? Y entonces, el discurso que vemos mucho en televisión norteamericana, televisión globalizada, que tristemente MTV, por citar una televisora, se ha encargado de esparcir esta lógica a los chavos, es pues ponte bien ebrio, YOLO, solamente es una vez. Entonces venimos viviendo en una época hedonista, donde el placer de sí mismo, no el cuidado de sí mismo, como Foucault lo plantea en Tecnologías del Yo, sino el placer de sí mismo es el discurso dominante, y justamente lo que se torna es una fobia al otro, ¿no? O sea, no quiero compartir con el otro, no quiero juntarme con el otro. No solamente tenemos amor líquido, como decía Bauman, ¿no? O educación líquida, sino lo que me parece que el discurso actual que estamos teniendo es una separación de eso, ¿no? Y es bien interesante porque estaba leyendo un poquito de la lógica de los poliamores, que es esta nueva modalidad, ¿no? El amor libre, o de esas nuevas formas de amar muy interesantes, que al final lo podemos reducir a la lógica de Uber, ¿no? La lógica de Uber es, tengo hambre, déjame pido un chilaquil, y llega en 25 minutos. Eso sí, pero que sea en unicel biodegradable, ¿eh? ¿Ok? Porque yo no contamino el mundo, bien. Entonces todo lo tengo acceso en inmediatez así, ¿no? Y así como llega, se va, ¿no? Y entonces las relaciones humanas, no solamente estoy hablando del amor, estoy hablando pues, de todo vínculo humano, se torna así. Se torna en algo muy fugaz, muy intenso y muy fugaz. Hoy nos vemos, nos amamos, nos deseamos, salimos más X, alguien más viene a la puerta, ¿no? YOLO, no quiere decir que eso sea malo, sino que es un discurso que de todos modos nos arremete a la modernidad, la posmodernidad para estos autores, la posmodernidad, y que al final es una ideología. O sea, al final tanto nuestros bisabuelos, que están también inmersos en una ideología de sumisión, del amor eterno y demás, hoy las nuevas generaciones también tienen esta dificultad porque al final repiten el discurso de saber por qué no. Yo creo que ahí está el detalle de la salud mental, y repetir discursos sin saber por qué. Creo que eso es lo que posita la filosofía, por ejemplo. La filosofía por lo menos permite preguntar o indagar. ¿Y cómo es que normalmente La duda filosófica también, ¿no? al filósofo, ¿no? Ubican al filósofo como el inadaptado, ¿sí? El vago. Pero vaya, no sé si todos los filósofos, yo conozco 2 filósofos por lo menos que son filósofos, pero están bien encaseados al discurso capitalista. Qué bueno, está bien, saludos, están viendo a Nueva York, uno está allá en Nueva York. Bueno, está bien, pero es que me parece que que la filosofía es para todos, y lo que nos posibilita la filosofía es preguntarnos sobre estos discursos. La salud mental al final es un discurso dominante, ¿no? Que yo sí quiero comentar algo. Más allá de la productividad de un ciudadano, sea capitalista, sea socialista, sea que trabajes de manera hedonista para ti mismo, ¿no? Que estés 12 horas en una oficina y estés haciendo al jefe más rico y decidas hacer eso, o estés en un país que ya no existen
un país socialista comunista, en donde tu trabajo vaya a la propiedad del Estado, a la propiedad común, como sea. Al final, me parece, yo traduzco, es un punto de vista mío, no psicológico norteamericano, que la salud mental se arrojaría a la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y estoy recordando, no sé, a ver, no sé si estoy en lo correcto, Ética Nicomaquia, donde se habla de la felicidad como una virtud, ¿no? Que al final la felicidad no es una condición como tal, una condición permanente, no es algo que se alcanza, no es una virtud que se tiene que desarrollar. Y parece que más bien eso nos llevaría a la actividad filosófica, la pregunta filosófica, ¿qué estoy haciendo aquí? Que es algo que hacemos en psicoanálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos también en muchos discursos terapéuticos una directriz del terapeuta, no en todos, pero sí. Por ejemplo, los que nos están escuchando, a ver, ¿qué te hace un psicoterapeuta cognitivo-conductual? Es directivo, te dice qué hacer. Y ¿no será que está repitiendo su discurso? O sea, que su prototipo de bien es que seas como él. ¿Sí? Eso fue muy criticado en el humanismo, ¿no? En la psicoterapia humanista. Rogers, entre ellos, ¿no? Entonces, realmente, a ver, si yo vengo atosigado de deberes morales, biopolíticos, de la cultura, de la que sea, y luego me meto a que un cuate me diga qué hacer, pues no estoy siendo libre, ¿no? No estoy buscando. De hecho, a eso iba. Lo que en algún momento tanto Sócrates, Aristóteles y Platón, los tres grandes griegos, se preguntan por el etos. Cada uno de los tres tiene tres visiones diferentes del etos, ¿no? Desde la correcta forma de conducirte por la vida hasta el simposio del banquete de Platón, donde te arroja el etos de qué vas a hacer con estos dones de Eros y Tánatos, ¿no? Entonces, si traducimos al etos como al menos una búsqueda, una indagatoria de lo correcto, no de lo bueno y lo malo, ¿no? Sino la responsabilidad de eso que hacemos, el etos de una verdad, la responsabilidad de tener una verdad, o al menos buscarla, parece, no sé, sería convertirme en un coaching, ¿no? De eso que te dicen que hacer, pero parece que el etos es la salud mental, o sea, la persona ética. Casi siempre asociamos etos con moral. La ética no es moral, ¿no? La moral sí busca el bien y el mal bajo una ideología dominante, pero el etos arroja más bien una práctica filosófica, cotidiana por lo menos, ¿no? Y eso es que estas ideologías norteamericanas no buscan una persona ética, buscan una persona funcional. De hecho, citando a Salvador Minuchin en técnicas de psicoterapia, Virginia Satir, técnicas de psicoterapia familiar, grandes gentes aquí en Latinoamérica, desconozco si sigan vivos o no, pero son unos hitos de figuras icónicas de la psicoterapia sistémica, así lo arrojan en el libro, Jesús. Lo que va a buscar el terapeuta es generar una familia funcional. La pregunta es, ¿funcional para quién? ¿Qué es funcional? Que trabaje el papá y mantenga a sus hijos, y entonces 8 horas, como estas jornadas de México, ¿no? Entras a las 8 y sales a las 8, pero tienes 2 horas de comida, más el transporte, ¿no? Entonces llegas a las 8 de la noche y ¿qué haces? ¿Qué vida le das a tus hijos, no? Entonces sí, los tienes en colegios de paga, sí, los tienes en vacaciones en Valle de Bravo, ¿no? Pero el detalle es justamente esta responsabilidad social. Bueno, ¿qué me va a generar estos hijos que estoy dándoles lo económico, no? También lo que nos va a generar son anomias. Yo trabajé en un colegio, director de un colegio de paga, muy caro, y notaba este escenario. O sea, los papás se esforzaban tanto por pagar una educación buena, bilingüe, por cierto, que veías a papás con dobles turnos, mamás enfermeras con dobles turnos, ¿no? Maestras con doble plaza. Y la pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Eso es funcional, porque para el capital eso es funcional. Es una familia muy funcional, contrayendo créditos, una casa envidiable, un carro envidiable. Pero ¿qué va a pasar con estos niños en 10, 15 años? O cuando sean papás, ¿no? ¿Qué ideología están reproduciendo? Y podríamos ver desde una lógica materialista histórico que esto va a llegar
a mismas anomias sociales. Entonces, es un círculo vicioso en donde la sociedad produce este tipo de vida, este estilo de vida, que tarde o temprano va a generar anomias sociales, drogadicción, delincuencia, feminicidio, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, miren, ahorita que por fin tenemos una palabra tipológica para hablar de feminicidio, digo, está bien genial que la fiscalía en algún momento estudie el feminicidio desde un enfoque materialista histórico. O sea, ¿por qué? Porque no puedes ver, por ejemplo, el feminicidio como un hecho aislado. O sea, somos una sociedad feminicida y tenemos agentes que cometen lo que nosotros mismos como sociedad estamos día a día. Obviamente que hay ciudadanos que responden a esta lógica semiótica circundante y hay ciudadanos quienes responden con otro tipo de síntomas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lejos de hablar de salud mental, creo que estaría interesante hablar de una salud comunitaria. Salud comunitaria. Que El problema es redundaría más que o menos en la misma idea, en una salud mental comunitaria, porque si nos vamos a sí, esa idea, resulta en esto de que estamos viviendo bajo las circunstancias de una ideología mayoritaria, no en términos de números, sino en términos de poder, ¿no? De este poder hegemónico, perdón por la rebusnancia, pero de esta hegemonía que está presente ahí y que de alguna manera, pues, azota a las minorías con el látigo de su desprecio, ¿no? Y con esta idea de lo que decías hace rato, ¿no? Eres normal si traes el teléfono más reciente. Eres normal si, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ante esta idea de pandemia, ya para adentrarnos un poquito, eres normal si solo si puedes conectarte a internet para que puedas tener tus clases. Sí, solo si tienes un teléfono inteligente para que puedas estar en contacto con tus compañeros y con tus profesores y con directivos y con etcétera, ¿no? Precisamente esta idea de la normalización y esta idea de la, pues homogenización de todo, que resulta que pues en realidad en las personas de a pie, en las que estamos de a pie, pues en realidad no funciona del todo. ¿Por qué? Porque obligan a, de alguna manera, y quizá no sea esa, no hacer una apología ¿cómo se llama? De la piratería, ni una apología de robo, ni nada de eso, pero algo que, por ejemplo, Gille comentaba era precisamente eso. Estamos obligando desde la perspectiva de este sistema capitalista a que las personas necesiten una pantalla, necesiten Netflix, necesiten tal cosa, pero como no pueden pagarla, porque no pueden, literalmente no pueden, pues nos vamos a la piratería. En vez de pagar 150 o 200 pesos por Netflix, pago 50 pesos al tipo de Facebook que me lo pone por 50 pesos. En vez de pagar 400 pesos por ver ¿cómo se llama? La de Justice, la de la Liga de la Justicia, en vez de pagar 400 pesos, le pago 50 pesos al de las películas para que me la venda pirata. Entonces, todo ese proceso precisamente nos obliga a repensar, quiero creer yo, esta idea de el en dónde estamos parados y el cómo estamos modificando nuestras actitudes de acuerdo a este discurso mayoritario, hegemónico que está presente y que de alguna manera, retomando y regresando a este proceso de la salud mental, quizá precisamente nos obliga a decir, ¿en verdad estoy bien? ¿A poco necesito trabajar más para darle eso a mis hijos? ¿O para darle esto a mi esposa? ¿O para que ahora que venga su cumpleaños, ahora que venga este 14 de febrero, ahora que venga el Día de la Madre, ahora que venga esto, necesito comprarle algo para demostrarle mi amor, ¿no? Eso también es parte de la salud mental en todo caso, ¿no? es muy interesante porque justamente con el tema del COVID, pudiste haber visto Facebook con muchos de mis colegas dando 5 tips para calmar la ansiedad en tiempos de COVID, ¿no? Y todo era tal tema en tiempos de COVID, tal tema en tiempos de COVID. La otra vez estaba escuchando un comentario, no sé si sea cierto, verídico, de unos influencers sobre quiénes sufrieron menos la pandemia. Bueno, me parece que todos lo sufrimos, ¿no? Pero, o sea, la ansiedad de estar encerrados, ¿quién lo sufre más? Pues los privilegiados, ¿no?
Entonces es curioso porque puedes ver estos chavitos, bueno, le ponen término, ¿no? El whitexican, estos chavitos muy privilegiados que sufren porque les cancelaron su vuelo a Kuwait, ¿no? Por decir. A Y Tulum. muchos han llegado al intento de suicidio, cosas así, ¿no? Pero hay gente que la verdad sí le sufre, ¿no? Y digo, sí le sufre porque es desde mi perspectiva y ese es el punto que quiero llegar, que no tiene que comer, o sea, que se cayó la empresa, que su puesto de algo, su microempresa cayó, ¿no? Y entonces literalmente su preocupación es qué comemos hoy, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de estos dos cuates sufre más? ¿El que le cancelaron su vuelo a Kuwait o el que no tiene para darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, a ver, la psicología, ¿cómo va a participar de esto? ¿A quién le va a dar la razón de tú sufres, no sufres? ¿No? ¿Por qué? Porque estás hablando del sentido de sufrimiento desde diferentes estratos sociales, ¿no? E insisto, y eso no es ciencia, porque la psicología la psicología no debería estar ocupada en dar 5 tips. O sea, la psicología debería estar ocupada en terminar lo que ha dejado inconcluso, que es cómo opera esto. La psicología, Jesús, y los que nos están escuchando, ha estado estancada desde 1940. Desde ahí no hemos hecho nada, en serio, no hemos hecho nada de psicología. De ciencia no hemos hecho. A mí me gusta poner un ejemplo muy básico, un celular. No, bueno, no tengo un celular a la mano, pero un celular. Imagínense. ¿Qué es el celular? Son tecnos, desde el punto de vista epistemológico, es un dispositivo que funciona porque entra a razón empírica, es decir, si los conocimientos de electromagnetismo, cibernética, física electrónica, eléctrica funcionan, si las leyes de Maxwell de electromagnetismo son ciertas, lo podemos ver reflejado en un celular, ¿no? Entonces, un celular o la tecnología es la confirmación práctica de que una teoría es verdadera, ¿no? Si estamos conectados ahorita por este dispositivo es porque es verdad, o las leyes por las cuales funciona la electricidad, las zonas electromagnéticas son ciertas y por eso crearon esta tecnología, ¿sí? Si yo puedo generar un tratamiento en contra del cáncer o generar una vacuna para el COVID es porque conozco los principios por los cuales la biología opera, funciona, química orgánica y demás, ¿no? Bioquímica, etc. Pero ¿qué creen? En el mundo de la psicología no sabemos cómo es que esto funciona. Está dividida la psicología en muchas ramas, en muchas escuelas, y todavía peor, Jesús. Creamos un tecno sin saber el CIENTAE, o sea, creamos una tecnología llamada psicoterapia sin saber cómo es que esto opera. En serio, es muy triste eso. ¿Por qué? Porque una gran demanda de la humanidad en dime qué hacer, o sea, posicionarte en un discurso de amor y decir, dime qué hacer, por eso te estoy pagando, dime qué hacer con el COVID y esta ansiedad de estar encerrado, dime qué hacer, dame 5 tips para lidiar con mi ansiedad, ¿no? Vete a hacer ejercicio, qué bien, ya, apunté un tip, ponte a leer, aprende un idioma. Entonces, la psicología se trastorna en un dispositivo para mantener atentas a las masas sin conocer realmente cómo es que esto opera, ¿no? Entonces, la psicología nos adelantamos unos 200, 300 años. Nos adelantamos porque no tuvimos que haber creado un tecno, no tuvimos que haber creado por lo menos una psicoterapia sin saber realmente cómo es que esto funciona. Pregúntele a un psicólogo, es más, a un neurólogo, ¿cuál es el lenguaje de los neuronas? En serio. A ver, sí, sinapsis, sí, dopamina, serotonina, pero ¿cuál es el lenguaje? Pregúntale a un ingeniero en arquitectónica de software cuál es el lenguaje, pues es binario, mira, puertas lógicas, lógica booleriana. Si estamos transmitiendo es porque los cuates que hacen computadoras saben los principios, ¿no? Y esto, o sea, ni siquiera sabemos cómo es que esto funciona, ni a nivel cerebral, ni a nivel psíquico, y ya estamos proponiendo un tratamiento. Entonces, y bueno, la psiquiatría ha puesto también su punto de vista, no sabe, está viendo una cifra de cuánto ha sido el incremento de antidepresivos y ansiolíticos en este año. Las farmacéuticas, no solamente por asuntos de la enfermedad del COVID, sino por todos los fármacos psiquiátricos, millones, o sea, han triplicado 1000% sus ingresos en antidepresivos, ¿no?
porque la psiquiatría tampoco sabe cómo es que este funciona. O sea, la psiquiatría ve la depresión como resultado de un desajuste electroquímico y no lo que decías ahorita. O sea, oye, ¿no será que mi depresión es el resultado sintomático de una sociedad que me oprime y que me obliga simbólicamente a tener un carro del año, o me obliga simbólicamente a tener hijos en una escuela de paga, o me obliga simbólicamente a aguantar un pobre diablo que es mi jefe, porque necesito pagar la tarjeta de crédito en Netflix, ¿sí? Y entonces mi depresión no es un ajuste electroquímico, mi depresión es un síntoma resultado de condiciones socioeconómicas y sociohistóricas que me oprimen, ¿no? Estoy recordando, di la materia, no sé si me están viendo, pero ahí mis alumnas de la Salle, di la materia de psicología comunitaria. Y me topo con dos autores cuando doy esta materia. Una es Marisa Montero, venezolana, y los otros son gringos, estadounidenses. O sea, es tremendo. Un solo tema, psicología comunitaria. Vas y checas a Marisa Montero y checas los autores estadounidenses y es totalmente distinto. Y yo apunto a lo que rescata Marisa Montero. Marisa Montero es venezolana, trae esta lógica, pues socialista, o marxista por lo menos, y cita mucho a un pedagogo que seguramente les va a sonar, Paulo Freire, en un texto que se llama Pedagogía del Libertador, ¿no? O sea, ¿qué te trata de decir Freire? Que al final lo que hacemos en las escuelas es duplicar, ya te lo decía Pierre Bourdieu, ¿sí? Con la reproducción, ¿sí? Duplicamos y reproducimos discursos, ¿sí? No estamos generando estudiantes críticos, estamos generando estudiantes que aprenden por tutoriales, que el cuate que dice un tutorial tiene la razón, no lo voy a cuestionar, sino que lo voy a reproducir. Y la pedagogía del libertador es realmente eso que estábamos hablando, una pregunta filosófica, ¿qué quieres? ¿No? Y la psicología comunitaria rescata la lógica libertadora, es decir, no llega el psicólogo comunitario a decir, a ver comunidad, detecto estas necesidades y vamos a hacer un plan comunitario para mejorar tu condición de drenaje. No. O sea, el psicólogo comunitario va y rescata esta posibilidad ética, ¿sí? De democratizar, de ser sensible, de reflexionar, de ser crítico de las necesidades de ellos mismos sin que el psicólogo intervenga. Es una profesión muy imposible, claro que sí, pero realmente es lo que deberíamos estar haciendo los psicólogos. O sea, me parece que el psicólogo debería de estar generando esta pedagogía libertadora en comunidades, en lugares, en el gobierno, ¿sí? De ayudar a identificar, a ver, el estrés laboral, ya ven que hace 2 años salió la NOM 035, una norma para Secretaría de Trabajo y Previsión Social para evitar el estrés en los trabajos, ¿no? A ver, ¿qué me vas a evitar con la NOM 035? Me vas a poner una salita, un cafecito, jornadas bien identificadas, agentes de estrés menos ocurrentes, pero no te estás dando cuenta que el estrés no es precisamente el centro de trabajo, que también, claro, que puede estar, sino el estrés es la misma cultura, ¿sí? La misma sociedad, ¿no? Entonces, pues, hagamos una NOM 035, pues no solamente para las empresas, ¿no? Hagámoslo para la combi, hagámoslo, porque Sí, todo claro. es estrés, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que tenemos que rescatar en Corea, pero no lo hacemos, porque es más fácil dar tips, Jesús. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A esta lógica dominante, a este discurso dominante en el cual, porque a Finlandia le funcionó, le va a funcionar a México. Porque Claro. a Japón le funcionó, le va a funcionar a México. Sí, lo que Obviamente, tú no pues sabes es que en Finlandia tienes menos población. En Finlandia, sí, es que en Finlandia hay más estudiados. Pues sí, claro, pero mira, Finlandia no fue invadido por españoles. Sí, Finlandia no tiene intervención estadounidense. Sí, claro, le pegó la Segunda Guerra Mundial, le pegó Rusia, pero Finlandia es un lugar, un paraíso fiscal. Finlandia es un lugar privilegiado en precisamente. donde yo estaba viendo la otra vez algo muy interesante. Bueno, rapidín. África fue desde los 1600 hasta la fecha el centro donde las naciones europeas se hacen ricas. Ujú. ¿Sí? El Congo le perteneció al tío de Carlota, rey de Bélgica, y el Congo era un lugar donde se extraían riquezas. Así Sí, era Nueva España, México. ¿Sí? ¿Por qué las naciones europeas son tan ricas? Porque creo que se llaman en economía la teoría independentista, no sé, en economía tiene su propio nombre, ¿no?
¿Qué el cual para que Que surge del exista colonialismo al final de relaciones cuentas. éticas debe de haber, exacto, sí, el Sí, colonialismo, debe haber países que trabajen agricultura. Tú no vas a ver que Finlandia va a trabajar jitomates, ¿no? Tú no vas a ver que Finlandia va a trabajar caña, no. Finlandia se va a posicionar en un lugar privilegiado en donde tiene mucho dinero y lo va a comprar, ¿sí? Entonces, claro, y tienes a, bueno, tienes a Jamaica, tienes a Colombia, tienes a los países latinos, africanos, generando cosas que Finlandia no puede generar. Entonces, sí, claro. no tiene ese mismo contexto. No Y al puedes final de equiparar la educación cuentas, finlandesa y su éxito progresista. en este proceso que comentabas tú de la psicología comunitaria, mi idea desde esa perspectiva siempre ha sido en esta perspectiva de, a ver, yo traigo mis ideas, sí, 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 obviamente, porque yo como investigador, como psicólogo investigador o como lo que sea que quieras llegar, que llego a una comunidad, pues precisamente cargo con mis ideas y cargo con mis cosas, pero también desde la perspectiva, por ejemplo, y haciendo esta combinación que me parece que la psicología comunitaria lo hace maravillosamente de la antropología, de la etnografía, de todo este proceso etnográfico que está ahí presente, es encontrarme con la gente, ver a la gente, discutir con la gente, dialogar con la gente, como lo comentaba, como lo comenta al final de cuentas este Freire, que es un proceso no de solamente de ida, sino es un proceso de diálogo. Entonces, en este preciso diálogo con la gente es descubrir cómo es que ellos lo hacen, cómo es que ellos resuelven sus propios problemas y a partir de ello proponer algo que pueda solucionarse desde una perspectiva también de fuera, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Quizá esta mala reputación que le han dado precisamente a Foucault de que el pez no se da cuenta que vive en el agua, que normalmente se lo adjudican a Foucault, pero yo nunca lo he leído en Foucault, no sé dónde esté, pero se lo adjudican a él, pero realmente es eso, ¿no? Esta idea de no nos damos cuenta que estamos ahí, venimos externos y podemos precisamente dar una opinión, pero me parece que esta idea de el ejercer y el imponer, creo que ahí es donde realmente caemos en esta situación precisamente dominante, ¿no? Fíjate que se me hace interesantísimo todo esto. Lamentablemente, obviamente, nunca es suficiente el tiempo para terminar de resolverlo todo, pero creo que esta perspectiva de la salud mental tiene implicaciones mucho más lejanas que obviamente el darnos, quizá darnos un tip, el quizá darnos el típico, tengo ansiedad, no tengas ansiedad. Y listo, se solucionó todo el problema, ¿no? Así de sencillo, que me digan, no te, Échale ¿cómo, ganas. cómo no lo pensé antes? Tienes razón, ¿no? Inserte meme aquí. Y es precisamente esa la idea, ¿no? Entonces, creo que sí, obviamente, para bien o para mal, es más difícil. Yo creo que por eso muchos no le entran, porque es más difícil, es más complejo, es meterse en territorios que quizá no conozcamos, es meterse en algo demasiado complejo que va a escapar de las manos de prácticamente cualquiera, al menos en una generación, un par de generaciones. Pero, sin lugar a dudas, creo yo, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de las clases y de las sesiones que hemos tenido con distintos alumnos en distintas materias, creo que precisamente hoy en día se ha empezado esta generación que es de jóvenes, de lo que decía Martín, ¿no? De jóvenes revolucionarios, está empezando a transformar algo. Fíjate que este 8 y 9M que acaba de pasar, ya no se vieron tantos comentarios en redes sociales como sí sucedía en años pasados. Y eso no nos damos cuenta de ello porque ha sido poco a poco, pero sí han sido menos. ¿Por qué? Porque ha habido banda que, no digo que hayan desaparecido, ¿no? Porque ahí están. Y están las personas que se pelean en el Facebook y todo esto, pero sin lugar a dudas ha ido reduciendo y ha ido cambiando y ojalá, insisto, en este proceso de una revolución tomascuniana de los paradigmas, precisamente se pueda pretender que haya un cambio para la mujer, para la comunidad LGBT+, para los niños, para los indígenas, para esto, para lo otro, y que creo yo que sin duda alguna esta idea que ahorita plantea Social de esta salud mental entendida como un discurso desde la perspectiva de un discurso minoritario, desde la perspectiva de un discurso mayoritario, desde esa perspectiva me parece que es importantísimo descubrir que no nada más soy yo,
que hay una implicación general y hay una implicación que viene desde afuera también. Y que el hecho de que no se deba, porque obviamente funciona y pues los químicos ahí trabajan y todo, de que te eches 20 minutos haciendo ejercicio, de que hagas esto, de que hagas lo otro, pues obviamente sí, pero va a solucionar o va a solucionar una parte de, ¿no? Va simplemente a enmascarar ciertas cosas y que van a volver a salir. Y quizás sea este proceso del sistema capitalista que todo el tiempo nos ha mostrado Estados Unidos y muchas naciones en caricaturas, en películas y en todos lados, y ahí ha estado presente, ¿no? Ojalá o sí que esto, y desde la perspectiva obviamente ya pedagógica, por ejemplo, de la docencia, que ojalá que esto sirva para que nuevas generaciones que ahorita están ahí, pujando y están luchando por nuevas ideas y nuevas cosas, pues realmente se encuentren con esto y que descubran que pues realmente está en manos de todos, no está en mis manos nada más, ¿no? Sino que probablemente esté en mis manos empujar un poco, apoyar este movimiento, pero pues al final de cuentas es de todos. Pues, maestro Ciel, muchísimas gracias por esta plática. Gracias. Siempre quedan preguntas al aire y siempre van a quedar todo esto y creo que nunca acabaríamos, pero es genial tener opiniones. Por eso está abierto este espacio para de diálogos de aistesis, porque obviamente expertos que tengan un pensamiento distinto, que profundicen sobre distintas cosas, me parece espectacular. Nuevamente, gracias, Ociel, gracias a los que también están teniendo la oportunidad, nos dan la oportunidad de ver este espacio, de ver esta plática y pues Ociel, obviamente el micrófono está abierto, el espacio está abierto cuando podamos platicar nuevamente. Ojalá y nos lo permitas para hacernos otro espacio, Claro que sí. para poder continuar esto o en todo caso sacar algún otro tema, ¿no? Pero muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en la próxima. También gracias a todos por habernos acompañado en este espacio de diálogos de aistesis. Acuérdense de regalarnos un like, de hacer un comentario. Prometemos que vamos a molestar al profe aquí haciéndoles llegar sus preguntas, dudas, quejas, sugerencias, lo que sea necesario para que obviamente el diálogo crezca, ¿no? Hemos venido hablando de diálogo, así que el diálogo crezca, que funcione y que funcione de la mejor manera. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Hay tesis, arte, cultura y educación.